Muy buenos días, tardes o noches. Estimados estudiantes, en este video hablaremos sobre las funciones condicionales aplicadas en Excel 2016. La función si en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función si es de gran ayuda para tomar decisiones con base en el resultado obtenido en la prueba lógica. Para trabajar con la función si, debemos ir a la pestaña Fórmulas y luego darle clic en Insertar función. Nos deben aparecer varias opciones, entre ellas suma promedio, hipervínculo, contar, etc. Vamos a dirigirnos a la función si. Cuando hacemos clic sobre la función si, nos aparecen los argumentos que debemos utilizar para utilizar dentro de esta función. El primero es la prueba lógica, el segundo el valor si verdadero y por último el valor si falso. Sintaxis de la función si. Además de especificar la prueba lógica para la función si, también podemos especificar valores a devolver de acuerdo al resultado de la función. Para poder escribir la función si, necesitamos tres elementos básicos. Primero, la prueba lógica. Esta es de tipo obligatorio. Es una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. La segunda es el valor si verdadero, que es opcional. Es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Y por último, valor si falso, que también es opcional, ya que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. Pero ¿y entonces qué es la prueba lógica? La prueba lógica puede ser una expresión que utilice cualquier operador lógico o también puede ser una función de Excel que regrese como resultado verdadero o falso. Y en cambio, los argumentos valor si verdadero y valor si falso pueden ser cadenas de texto, números, referencias a otra celda o inclusive otra función de Excel que se ejecutará de acuerdo al resultado de la prueba lógica. Ahora vamos a la práctica. Probaremos la función si con el siguiente ejemplo. Primero, tenemos una lista de estudiantes, en la cual en la columna A tenemos los nombres de todos los estudiantes, en la columna B sus calificaciones y en una tercera columna tenemos el resultado. Lo que se busca es que en el resultado nos aparezca una valoración cualitativa y nos diga si aprobó o reprobó. Es aquí cuando utilizamos la función si. Nos ubicamos en C3. Aquí le vamos a dar en fórmulas, luego insertar función. Seleccionamos la función de si y le damos a aceptar. Nos aparecen los tres argumentos, la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor de si falso. Recordemos que en la prueba lógica debemos agregar una fórmula, un valor, un número, una expresión que nos indique un resultado ya sea para sí o para no. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a evaluar que B3 sea mayor de 60 puntos. Simplemente le voy a decir entonces, B3 debe ser mayor o igual de 60. Cuando B3, que es este valor que está aquí en esa casilla, sea mayor o igual a 60, él va a ser verdadero. Si él es verdadero, entonces el valor cualitativo que debemos agregar es aprobado. De no serlo, el valor será de reprobó. Como observan aquí las igualdades, tenemos la primera prueba lógica es verdadero. B3 mayor o igual que 60 nos va a dar verdadero. Valor de si verdadero es aprobado y valor si falso es reprobado. Entonces aquí aparecen los resultados que va a aparecer en cada una de las celdas. Le damos a dar luego a aceptar. Como se podrán dar cuenta, inmediatamente él evalúa si B3 es mayor de 60.
Al encontrarlo, que eso es verdadero, nos va a escribir aprobado. Vamos a ver qué sucede en la siguiente casilla. Hace la misma operación, evalúa si B4 es mayor o menor a 60 y en este caso nos dice que es menor de 60, por lo tanto reprobó. Y así podríamos ver las demás, como automáticamente nos va dando el valor cualitativo y nos arroja si está aprobado o si reprobó la asignatura en el listado que encontramos de calificaciones. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar una función como prueba lógica. Es posible utilizar el resultado de otra función como la prueba lógica que necesita la función sí, siempre y cuando esa otra función regrese como resultado verdadero o falso. Un ejemplo de este tipo de función es la función número, la cual evalúa el contenido de una celda y devuelve el valor verdadero en caso de que sea un valor numérico. En ese ejemplo, quiero desplegar la leyenda sí en caso de que la celda de la columna A efectivamente tenga un número, de lo contrario se mostrará la leyenda no. Entonces, nos ubicamos en B4, vamos a fórmulas, insertar función, sí. ¿Cuál es nuestra prueba lógica? Es evaluar si la columna A, en donde están los valores, es un número o no es un número. Para eso utilizamos la función número. Número necesita evaluar el valor de la celda, por lo tanto colocamos la celda que yo quiero evaluar. En este caso es A4. Inmediatamente nos dice si es falso o verdadero. Está evaluando directamente la celda A4. ¿Qué sucede si es verdadero? Nos va a decir que sí. ¿Qué sucede si es falso? Nos va a decir que no. Así de sencillo. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué sucede. Pregunta, ¿es número? Él evalúa. ¿Es un número? No. Vamos a ver si con el de abajo, con A5, que sí sabemos ya que es un número, nos muestra si es número. Efectivamente nos dice que sí. Vamos a revisar la siguiente. No, sí, no, sí. Y así sucesivamente con las demás celdas que tengamos activas. En este último ejercicio utilizaremos una función como valor de regreso. Es posible utilizar una función para especificar el valor de regreso. Utilizando como base el ejemplo anterior, necesitamos que en caso de que la celda de la columna A contenga un valor numérico, se le sume el valor que se colocará en la celda A14. La función que nos ayudará a realizar esta operación es la siguiente. Primero, nos ubicamos en C4. Le damos insertar función, utilizamos la función sí y hacemos nuestra prueba lógica. En ese caso nuestra prueba lógica es la misma que la anterior, es decir, le colocamos número, miramos cuál es la celda que vamos a evaluar, en este caso es A4, ¿sí? Si eso es verdadero, le vamos a decir que sume el valor que hay en A14 más, en este caso, A4. Pero si esto es falso, nos va a decir que no, simplemente. Recuerden colocarlo entre comillas para que no tengamos inconvenientes. Al verificar esta fórmula, nos vamos a dar cuenta que si le vamos a dar copiar y pegar varias veces, no tendremos nuestra celda fija. Para que quede nuestra celda fija, debemos agregarle los signos de pesos antes de nombre de la columna y antes del nombre de la fila, o en este caso el nombre de la fila, y le vamos a dar a aceptar. Vamos a verificar si la fórmula nos dio buen resultado. Entonces, ¿el valor de A4 es un número? No, por lo tanto deberá arrojarme como resultado no. Vamos a copiarla y pegarla. Verificamos. ¿El valor de A5 es un número? Sí.
por lo tanto debe sumarle el valor de 10, por lo tanto el resultado es 12. Si damos F2, vemos cómo están relacionadas las diferentes celdas. De nuevo copiamos, pegamos, dice que no, 14, no, 16, no, y por último 18. Y con eso, queridos estudiantes, hemos finalizado la función SIN. Espero que haya sido de gran utilidad y que practiquen los diferentes ejercicios que hemos realizado en este pequeño video tutorial. Hasta pronto.